participantes de esta capacitación. La capacitación tiene como nombre Acción de Adiestramiento, Diseño de Revestidores y Conceptos Básicos. Damos la bienvenida a nuestro capacitador, el ingeniero Nicolás Galíndez. Vamos a comentar cuál es el objetivo de esta capacitación, la agenda y un poco de la vida del ingeniero Nicolás. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta reunión? Es desarrollar el conocimiento y las habilidades para entender los fundamentos teóricos del diseño de revestidores, su impacto en la vida del pozo y los riesgos asociados a su funcionamiento. Los revestidores son la parte más importante de la envolvente integridad de un pozo. Su diseño para toda la vida productiva y durante el abandono debe minimizar los riesgos de fallas. Este adiestramiento pretende mostrar las bases teóricas que soportan el diseño y sus ventajas limitantes. Entonces, vamos a dar vamos a hablar un poco del ingeniero. El ingeniero Nicolás Gerardo Galíndez Ruiz es un ingeniero de petróleos egresado de la Universidad de Oriente, Puerto de la Cruz, Venezuela, con maestría en Ingeniería de Petróleos de Colorado School of Mines, Golden de Estados Unidos, más de 30 años de experiencia en el área de perforación, incluyendo aseguramiento de calidad de proyectos de perforación. Durante este periodo ha trabajado para empresas operadoras como PDVSA en Venezuela, Aramco en Arabia Saudita y Repsol en España. Y como consultor fue miembro y fundador de CMPC Consultores en Venezuela. Actualmente se desempeña como gerente de calidad en Frontera Energy Corp, basado en Colombia. Entonces, pues le damos la gran bienvenida al ingeniero Nicolás. La agenda para esta capacitación tiene un cumplimiento pues de 6 horas. Se va a hacer 3 bloques diferentes. Hoy es el primer bloque, 6 de octubre, en la misma hora va a ser el segundo bloque, y el va a ser el 13 de octubre a la misma hora. Entonces, la agenda para esta capacitación va a ser primero un momento de seguridad, presentaciones, antecedentes del diseño, una normativa, resistencia de materiales, conexiones, casos de carga y ejercicios. Cualquier duda o pregunta, inquietud, por favor, en el chat lo realizan y efectivamente va a haber secciones de preguntas, pero ya lo va a dirigir el ingeniero Nicolás. Entonces, muchísimas gracias por estar en esta grandiosa capacitación. Entonces, damos al lugar al ingeniero Nicolás. Muchísimas gracias. Antes, Natalia, le damos un momento, perdone, disculpe, ingeniero Gerardo, le damos la palabra al ingeniero Alberto Valencia, que está alzando la mano. Muy buenas tardes. Primero que todo, gracias Natalia por tan buena introducción. Definitivamente aquí tenemos a una persona pues con muchos años de experiencia y que realmente es un honor tenerlo acá en estos espacios que pues lo que trata es promover y mejorar el perfil del ingeniero colombiano aquí pues en nuestro sector, ¿no? Entonces, Nicolás, te agradecemos muchísimo en nombre del Consejo Profesional de Ingenieros de Petróleos y de toda su junta directiva este tiempo. En realidad, esto es una contribución enorme para todos nuestros profesionales y sabemos que esta información pues va a quedar, digamos, registrada en nuestro canal de YouTube, pues para posteriores, digamos, consultas. Y pues definitivamente esto mejorará el perfil de nuestros profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Alberto. Para todos, el ingeniero Alberto es el director ejecutivo del Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos. Muchas gracias. Le damos la palabra al ingeniero Nicolás Galíndez. Adelante, ingeniero. Bueno, buenas tardes a todos por los comentarios de mis predecesores. ¿Pueden ver mi pantalla? La pantalla. No, ingeniero, aún no, señor. Pues no estamos viendo la presentación, no, señor. No la están viendo. Ah, ya va. ¿Ahora? No, señor. Ya. Ahora sí. Sí, señor. Bueno, entonces comenzamos.
porque vamos a estar un buen rato conversando. Bueno, primero que nada, gracias por asistir. Sabemos que este horario es un poco complicado, pero bueno, aquí nos logramos todos acomodar. Hoy les quiero traer un tema que son los conceptos básicos de diseño, de dónde vienen las cosas y sobre todo las limitaciones, las ventajas que tienen ese origen de las cosas, porque en este mundo actual, donde todo es un software, donde todo es una aplicación, si bien es cierto, eso hace que las cosas sean más rápidas, que la comunicación sea más rápida, no podemos perder de dónde vienen esos números, cómo se interpretan esos números, o sea, cuál es el marco donde nos podemos mover. O sea, los números que un sistema nos diga mayor de 1 o menor de 1, y si puse que era en 1, entonces no me puedo mover. Y los ingenieros no podemos darnos ese lujo de no podernos mover. O sea, nosotros como ingenieros, nuestra función es poner la ciencia al servicio de la gente, pero también es poner, cuando no existe la ciencia, poner el arte en conjunto con la ciencia al servicio de la gente. Entonces nosotros no podemos tomarnos el riesgo cuando nos dicen, bueno, vamos a hacer una carretera por aquí, es por aquí. Vamos a hacer un pozo aquí, es un pozo aquí. Muchas veces tenemos el soporte de la ciencia y otras veces parte, otras veces no. Entonces entra lo que es nuestra valoración del riesgo, ¿no? Entonces, hoy quiero ir a esas bases originales que han ido cambiando, se han ido cambiando ecuaciones, que debido a estos software podemos hacerlo más rápido, podemos hacer simulaciones más específicas, cada vez con mayor precisión. Esta es la agenda. Vamos a arrancar con un momento de seguridad, porque bueno, ya la presentación ya la hicieron. O sea, yo tengo más de 30 años en este negocio y he estado los 30 años en el área de perforación, en algunas etapas en el área de ejecución de la perforación, en la parte de la planificación de la perforación y también en la auditoría de los proyectos de perforación. Básicamente la presentación la teníamos acá, arrancamos con un momento de seguridad. Vamos a hablar un poco de las cosas que condicionan el diseño, de la normativa, porque si bien es cierto, estas normativas tienen mucho tiempo, nosotros los ingenieros casi no las usamos. Los ingenieros de petróleo casi y casi no las conocemos. O sea, yo vengo a conocer toda esta normativa, yo creo que a partir de los 10 años de experiencia. Al principio no sabía ni que existían. Sabía que existía el API, era un organismo que estaba por allá. Luego vamos a hablar de la resistencia de materiales. ¿Cuáles son las ecuaciones que se usan? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son lo nuevo que está mirando el API? ¿Por qué el API hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Posteriormente vamos a hablar de las conexiones, porque las conexiones es un elemento, si se quiere, más complejo que el tubo. Y finalmente vamos a hacer algunos casos de carga que se usan en el diseño, o sea, las cargas que van a ver estos revestidores. Y por último vamos a hacer unos ejercicios con unos números, recordándonos de la universidad, probablemente de la universidad cuando asistí yo y algunos de los de aquí, que había que hacer los ejercicios a mano, para ver un poco, o sea, ese concepto de dónde vienen las cosas. Entonces, bueno, no, esta es la misma presentación que muy gentilmente me hizo Erika. Y vamos a arrancar con el momento de seguridad. Y el momento de seguridad tiene que ver con el COVID-19. Traigo 2 videos muy cortos porque el COVID sigue presente. Entonces, el mensaje que coloco acá, que debemos seguir cuidándonos, es un mensaje
que pareciera que todo lo debemos tener claro, pero en la población parece que no es así. Si nosotros vemos este cuadro, que esto es del Ministerio de Salud del Gobierno de Colombia, en Colombia han habido casi 5 millones de casos, de seguro vamos a pasar los 5 millones de casos. Actualmente tenemos 16.000 casos. Esta información es del día de hoy, al abrir esta página. En el mundo han habido 200 millones de casos y casi 5 millones de muertes. O sea que el impacto sobre todo sobre las familias que perdieron a esta familia es muy grande, y el impacto sobre la economía ha sido muy grande, y si no nos cuidamos va a seguir siendo muy grande. Entonces realmente este es el mensaje de que tenemos que seguir cuidándonos. Le voy a pasar este video, que es un video institucional del gobierno. Me dicen si se escucha bien. Aunque el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 avanza de manera progresiva, en este momento de la pandemia en el que se reporta un incremento en el número de contagios y decesos y las unidades de cuidado intensivo se encuentran en un alto nivel de ocupación, debemos seguir cuidándonos y evitar cualquier acción que genere algún riesgo de contagio. Por esta razón, el Ministerio de Salud y Protección Social invita a los ciudadanos a que mantengan las medidas de autocuidado, tales como usar el tapabocas correctamente, cubriendo nariz y boca. Además, lavar las manos con frecuencia, evitar aglomeraciones y procurar por permanecer en espacios en los que haya ventilación. Si bien llevamos más de un año con estas medidas y quizás lleguemos a sentir algún grado de agotamiento, estas estrategias son el aporte que como ciudadanos podemos entregar para mitigar los efectos de la pandemia y, entre todos, superar el COVID-19 lo más pronto posible. Y el otro video que les tengo al respecto es algo que uno nota que yo no entiendo por qué la gente... Estos son los errores más frecuentes al usar un tapabocas. Vamos a ver, esperar que cargue. O sea, son solamente cuatro cosas que hay que nos están recomendando. Desafortunadamente no corre. Son 4 cosas básicas que nos están recomendando. Usar el tapaboca de manera correcta, porque no es usar el tapaboca, es de usarlo de forma correcta. Este video era muy interesante. De todas maneras, el link le va a quedar en la presentación. El otro es mantener el distanciamiento social, lavar las manos con frecuencia. Sí, ya llegó. Ponérselo sin lavarse las manos. Tocar la parte interna al usar un tapabocas. Ponérselo sin lavarse las manos. Tocar la parte interna y externa del tapabocas. Se está cargando lentamente. A ver. Entonces, mientras si se termina de cargar, bueno, voy a pararlo aquí. Son solamente 4 cosas que nos están recomendando actualmente. 1, usar el tapaboca de forma correcta. 2, el distanciamiento social. 3, lavar las manos. Y 4, mantener la ventilación en la medida posible. Reunirse en áreas cerradas. Entonces son 4 cosas que no son muy, y cuando uno sale a la calle se da cuenta que no se cumplen. No en su totalidad, pero sí hay un alto porcentaje que no cumple estas 4 medidas. Estos son los errores más frecuentes al usar un tapabocas. Ponérselo sin lavarse las manos. Tocar la parte interna y externa del tapabocas. Descubrirse la nariz. Dejar espacios entre la cara y el tapabocas. Quitárselo para hablar con otra persona. Llevárselo a la barbilla o al cuello. No cometas estos errores y recuerda que los tapabocas de referencia N95 son exclusivos para profesionales de la salud. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Entonces son 4 recomendaciones bastante sencillas que si no los cumplimos con disciplina, este virus va a durar más de lo que debería durar. Ya vemos que la inmunidad de rebaño no es tan fácil de llegar. Ya vemos que salen nuevas cepas. Entonces, el llamado es que debemos seguir cuidándonos
debemos continuar con la campaña de educación a la gente. En algunos casos le molesta, pero no debemos tener pena de decírselo a la gente porque, o sea, la libertad de esa persona no puede estar por encima de la libertad colectiva de todos, de cuidarnos, ¿no? O sea, si alguien quiere montarse en el ascensor y sobrepasar que es una de las violaciones más comunes, el aforo del ascensor, o sea, hay que decírselo. Hay que decírselo, y si se molesta, que se moleste. Pero ella, su libertad individual no puede estar por encima de la libertad colectiva del grupo que está adentro, ¿no? Porque está en juego la salud, la economía de todos. Entonces, y son 4 cosas muy pequeñas. O sea, no sabemos por qué la gente no puede entender que si va a hacer una fila, tienes que separarte. O sea, son cosas sencillas y que debemos cumplir para que tratemos de que podamos terminar de salir de esto. Entonces luego, bueno, de este mensaje institucional y de esta campaña que tenemos nosotros de tratar de que este virus termine lo antes posible, vamos a arrancar entonces con lo que nos atañe esta tarde. Entonces, ¿por qué corremos revestidora? Para mucha gente, yo pienso que la mayoría de los que asisten a esta son gentes del sector petrolero, pero de todas maneras hay cosas que son interesantes porque, o sea, mucha gente puede pensar que nosotros hacemos un agujero en el hueco y bajamos un tubo y listo. Hoy en día existe la tecnología con los revestidores expansibles para hacerlo así. O sea, se puede hacer un hueco de un solo tamaño y bajar un tubo de un solo tamaño hasta el fondo, en distintas etapas, pero esa tecnología ha resultado tan cara que no ha podido competir con el sistema tradicional. Que el sistema tradicional es un sistema telescópico donde empezamos con un agujero grande, bajamos un tubo y vamos reduciendo los tamaños hasta llegar a la formación productora. Entonces, ¿por qué tenemos que separar esta sección? Primero, para evitar que se derrumbe el hoyo, para evitar contaminar las aguas superficiales, o sea, debemos bajar un revestidor que cubra las aguas superficiales, para evitar la migración de agua de una formación a otra, o de un fluido a otro, para confinar la producción. Y por último, pero no menos importante, es para controlar las presiones de los distintos intervalos que vamos atravesando. Esas son algunas de las condiciones por las cuales tenemos que bajar tubos en los pozos. Vamos a hablar algunos muy rápidamente. El concepto que más vamos a utilizar aquí es presión. Presión no es nada más que una fuerza sobre un área. Vamos a hablar en unidades inglesas, que son las que se usan aquí en Colombia, y la presión viene en PSI. Y una presión hidrostática no es más que una columna de un fluido, donde en unidades inglesas es la densidad de ese fluido por la profundidad vertical, o sea que no importa cómo sea la forma del pozo, vamos a tomar la presión, va a ser función de la profundidad vertical. Entonces, hay varios puntos, varias presiones que son importantes. Una es la presión del fluido que está en la formación, que recibe varios nombres: presión de poro, presión de yacimiento, y es el fluido que aparece, el fluido que está en los poros de la roca, la presión que tiene. Ese es, digamos, una información que va a ser muy importante para el diseño de revestidor. ¿Qué es lo bueno? Que en algunos casos podemos medirla directamente. Este es una foto de una herramienta de registro que mide la presión de yacimiento directamente. Se para frente a la formación, saca el patín y toma una medida de presión.
¿Qué es lo que no es tan bueno? Que no lo podemos medir en todas las formaciones porque depende de la permeabilidad de esa formación. Y no la podemos medir en aquellas formaciones que tienen presiones tan bajas como las lutitas. Entonces, podemos hacer mediciones directas en la mayoría de las formaciones porosas con permeabilidades, digamos, medianamente altas, que la permeabilidad nos permita que no sea muy largo el tiempo que tenga que durar la herramienta ahí conectada porque puede quedarse pegada ahí y después nos tendríamos que ir a operaciones de pesca. Entonces, digamos, la presión de formación, que es un dato crítico, lo podemos tener medido en pocos puntos del pozo. Y la otra presión que es importante, que es la presión de fractura, también podemos hacer mediciones de campo, pero en pocos puntos del pozo, y en algunos casos es muy costoso, sobre todo si vamos a fracturamiento hidráulico, pero vamos a tener algunos puntos de campo, algunos puntos de medición. Y por lo general lo que se usan son ecuaciones en función de otros parámetros y principalmente en función de la presión de formación. Entonces, como ya ustedes pueden imaginarse, o sea, estos dos valores tienen cierta incertidumbre. O sea, no los conocemos. Podemos tener mediciones en algunos puntos, calculados con ecuaciones en otros puntos, y medido con correlaciones que por lo general fueron hechas con datos de otras regiones. Matthew y Kelly, Ben Eaton y Huber and Willis, que son unas que se usan mucho en presiones de fractura, se hicieron con datos definitivamente distintos a los colombianos. Una de las mediciones de campo que acostumbramos a hacer mucho es una cosa que se llama prueba de integridad de formación, que genera una pequeña fractura en la zapata del revestidor y con eso se puede tener un estimado de presión de fractura. Por supuesto, con este procedimiento tendríamos punticos de fractura en las zapatas. Este es más o menos el gráfico que nos da cuando hacemos una prueba, da un comportamiento que parece mucho al comportamiento elástico que tienen los metales, que ahí vamos a entrar más en detalle durante el día de hoy. Entonces, cuando se rompe, paramos la prueba y en algún punto por acá calculamos cuánto es el estimado que tenemos de iniciación de fractura. Entonces, al final del día, nosotros tenemos por un lado presión de poro y por el otro lado gradiente de fractura, y tenemos aquí un grafiquito que alguien nos hizo para un trabajo que teníamos de MPD, la zona segura por donde yo debo trabajar, que es lo que llamamos la ventana de lodo, que es donde no dejamos que ni el fluido se venga, que ni la formación fluya, ni la formación se rompa. Y en función de eso, me disculpan, esta lámina no sé por qué se brincó esta. Aquí. Y luego, en función de estas láminas, de estas presiones de poro y este gradiente de fractura con un método, digamos, muy simple. O sea, hacemos unas líneas que corten esto aquí y vamos determinando puntos de asentamiento de revestidores, y estos puntos lo que implica es que son puntos donde yo puedo perforar con una densidad tal que me controle que la presión que genere esa densidad me controle la formación, pero que a su vez no la rompa. Entonces, haciendo este método simple que en la literatura parece que se puede hacer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo las gráficas, se establecen los puntos de revestidor. Luego se van ajustando de acuerdo a los topes de formaciones, los eventos que pueden ocurrir en la pozo, porque si bien es cierto, aquí vemos
el gradiente de fractura. Nosotros también podemos tener pérdida de circulación sin fracturar la formación. También podemos tener zonas que son muy susceptibles a pegas diferenciales. Entonces, podemos tener zonas donde hayan unas lutitas muy reactivas. Entonces, hay que meterle ajuste. O sea, después de hacer esto, que son solamente líneas que suben y donde cortan, la curva se viene hacia acá, después se va ajustando. Pero básicamente nosotros tenemos que tener estos puntos de asentamiento y luego vamos entonces a diseñar qué tipo de tubo vamos a poner. Aquí nosotros tenemos los puntos y ahí sí venía la gráfica esta, y en función de los puntos hay diferentes combinaciones de tamaño de revestidores. Si se quiere, una de las más comunes es la de 20 pulgadas, 13/3/8, 9/5/8, 7 y 4,5, ¿no? Esa es digamos, una configuración muy común, pero existen otras. Existen múltiples combinaciones, cada vez se han reducido más los espesores y podemos combinar, o sea, podemos tener muchas secciones. Sobre todo los pozos offshore tienen muchos revestidores. Entonces se han tenido que agrandar las combinaciones que tenemos. Entonces, nosotros, después que se hace la selección de los puntos de asentamiento, se hace la selección de los tamaños, ahora viene qué tubo vamos a poner. Y como lo decíamos en la introducción, esta se pasó. ¿Qué pasó aquí? Como lo decíamos en la introducción, aparecen como ocultas las láminas. Los revestidores es algo que va a estar en el pozo durante toda la vida productiva del pozo, desde que se bajan hasta que se abandona el pozo. Entonces, realmente no es tan sencillo imaginarnos todo lo que va a pasar en esa vida del pozo, que puede ser muy larga, que puede ser mayor de 100 años. En estos días escuché que había un pozo por acá que ya tenía más de 100 años. En Venezuela hay pozos de más de 100 años que están activos, y son algunas excepciones, pero de 50, 60 años hay muchos. Y en 50, 60 años las cosas cambian. Cambian los métodos de producción, cambian el pozo, de repente antes era productor, ahora se volvió inyector. Hay muchas cosas que son difíciles de predecir, pero estos equipos que estamos instalando, esta tubería tiene que soportar todas las cargas hasta el abandono. Realmente es muy difícil, es muy complicado cambiar los revestidores. Por acá alguien me pone una nota que en Ecuador también hay pozos de más de 100 años. Entonces, cambiar los revestidores es complicado. En algunos casos se pueden cambiar secciones, en algunos casos se pueden poner parchos en el revestidor que esté roto, pero por lo general es una instalación que se hace una vez y debe ser para toda la vida. Toda la vida del pozo, desde su inicio hasta el abandono. ¿Y cuál es la otra característica importante? Que esto es lo que nos garantiza la integridad de la instalación. Porque los revestidores, la integridad básicamente, el concepto actual de integridad es que básicamente tenemos que tener los fluidos dentro del pozo. Está la tubería de producción también. La tubería de producción también es parte importante de esto, pero la tubería de producción la puedo cambiar. En cambio, no lo puedo cambiar. Entonces,
Antes de empezar a hablar un poco de los tubos, vamos a hablar un poco de qué normativas tenemos, ¿no? O sea, realmente aquí hay como, digamos, dos grupos principales que se han dado a hacer especificaciones en esta área. El primero y el que es histórico es el Instituto Americano del Petróleo, que por sus siglas en inglés API. La API también es otra institución que no sé si cumplió 100, pero anda por ahí. Y la otra es la ISO, que ISO es la otra organización internacional que hace estándares. Entonces, hay que entender un poco la diferenciación entre API e ISO para ver cómo funcionan esto, y es algo de lo que uno por lo general, sobre todo cuando está en los primeros años, no entiende. ¿De dónde viene esto? Uno conoce que viene de API, pero ¿a quién es API? API es una organización que tiene comités. Entonces, un comité para hacer la especificación 5CT. Y esos comités están formados por técnicos que vienen de los fabricantes, de las operadoras, de las universidades y especialistas del área. Entonces se forma el comité escribe una especificación, un reporte técnico, una práctica recomendada, y eso es lo que se denomina, por ejemplo, API especificación 5CT y API Technical Report 5C3. Si se quiere, estos son los dos que nosotros vamos a tocar más en estas 6 horas que vamos a estar discutiendo sobre el tema, porque estas son sobre todo 5C3. Ha ido cambiando su nombre, pero la API 5CT, esta es la 10ª edición, es prácticamente un clásico. Y esta es la que, digamos, normatiza la fabricación del tubo. Y después la 5C3, esta es la que tiene las ecuaciones que se usan para el diseño de revestidores. ¿Que son las únicas ecuaciones que se usan? No. O sea, hay otras ecuaciones de resistencia de materiales que se pudieran aplicar, pero estas son por lo menos la que un grupo de especialistas se pusieron de acuerdo y escogieron usar estas. Entonces, eso lo vamos a estar mencionando mucho, las dos 5CT, 5C3. Y también hay otras como la 5C5, que son los procedimientos para las pruebas de conexiones, que los vamos a estar viendo en el punto de conexiones, porque si se quiere, esto es un avance que hubo importante en cuanto a las conexiones, y vamos a hablar algo de conexiones al respecto. También está algo de la NEIS, la MR0175, que la NEIS es la Asociación de Corrosión, de Ingenieros de Corrosión, y esta la usamos mucho porque nosotros tenemos H2S en algunas partes, y por eso debemos usar materiales que resistan el H2S. Y por último, aquí les quería mostrar algunas que podemos usar para la inspección de la tubería y para la fabricación de las conexiones. Porque la inspección de la tubería es un hecho importante, y ya vamos a ver por qué es tan importante la inspección como tal. Entonces, si ustedes ven, esta sería la carátula de la API especificación 5CT. La 10ª edición salió en junio del 2018, y la 5C3, el Technical Report 5C3, en junio también salió en junio del 2018, y sus equivalentes en ISO. Ahora les comento algo de ISO.
es la 11960, que acaba de salir una versión nueva el año pasado, y esta, la 10400, salió en el 2018. En algunos casos son idénticas, la ISO y la API, y en otros casos no. Creo que hasta la edición novena de la 5CT era idéntica a esta. Ahora hubo una separación y entonces más o menos les explico cómo funciona ISO. ISO también es un grupo de técnicos, pero es un grupo de técnicos propuestos por países. Igualmente hay un comité que tiene un subcomité, que es el de tubos y conexiones de petróleo. Entonces los países, o sea, proponen un candidato. Y entonces, en función de esos candidatos, hay un proceso de elección. Y por supuesto, los países proponen un candidato de alguien que sepa de eso. O sea, que sea un especialista en el área. Pero por supuesto, hay tanto en API como en ISO, hay intereses comerciales, hay intereses que también juegan en esto, ¿no? O sea, aquí no es solamente la parte técnica, sino también hay otros intereses. Por eso es que ISO y API duran tanto en ponerse de acuerdo, porque, o sea, es un grupo multidisciplinario, aunque el tema es el mismo, pero desde donde vienen cada uno tienen sus propios intereses. Y cuando es en ISO, cada uno viene como representando a un país. Entonces, es complicado. Por eso es que, o sea, cada una de estas normas en salir una nueva edición puede tardar 3, 4 años. Entonces, estas se parecen mucho, inclusive esta se parecen mucho. También a veces, dependiendo de la premura, si no se ponen de acuerdo, entonces API saca la de ellos primero y después ISO saca la de ellos, o al revés. Entonces, es importante que vean que aquí, si se es conservador, es porque primero, para poner de acuerdo a toda esa gente, no es tan fácil. ¿De qué ecuación usar? Entonces, hay algunas ecuaciones históricas que se vienen usando desde hace mucho tiempo, y que en las últimas ediciones, sobre todo en esta 10400 del 2018, y es cuando se empiezan a incluir cosas nuevas. Y eso lo vamos a ir viendo durante estas 6 horas. Entonces, pero antes de entrar a eso, vamos a ver cómo se hacen los tubos, porque nosotros, eso es algo que es muy común para los ingenieros metalúrgicos, pero para nosotros los ingenieros de petróleo no es tan común. O sea, de ver cómo se fabrican las tuberías. Hay 2 tipos de tubería principalmente. Una que se llama sin costura, y que el término que se usa en inglés es seamless, que se usa muy popular, y el otro es con costura porque tiene una soldadura. Tenemos unos videos que son cortesía de Tenaris, que es una empresa fabricante de tubería, probablemente una de las más grandes del mundo, y que tiene una planta aquí en Cartagena. Yo los traje abiertos para evitar tener que... Entonces me dicen... Bueno, creo que sí se escucha porque ya escuchamos algunos videos. Para la producción de acero, Tenaris Siderca utiliza 2 materias primas, mineral de hierro y chatarra seleccionada.
El primer proceso es el de reducción directa. El mineral de hierro ingresa por el tope del horno reductor y fluye por gravedad durante 4 horas. Durante ese lapso, se le inyectan a contracorriente y en forma continua los gases reductores que reaccionan quitándole el oxígeno al mineral. De esta manera, se obtiene el hierro esponja. El mineral de hierro ingresa con un 67% de contenido ferroso y a temperatura ambiente. En el proceso llega a unos 960 grados centígrados y luego sale con un grado de metalización de aproximadamente el 95% a temperatura ambiente. La primera etapa de la carga del horno de la acería se hace con chatarra seleccionada. Los hornos tienen una capacidad de carga total de 105 toneladas. Se funde la chatarra y se transforma en un baño líquido por medio del aporte de energía eléctrica e inyección de oxígeno y metano. En un segundo paso, se completa la carga agregando el hierro esponja en forma continua. Se alcanzan temperaturas de trabajo de 1650 grados en un proceso que requiere de una potencia eléctrica de 90 megavoltamperes. Una vez que se separa la escoria, 80 toneladas de acero fundido son vertidas en una cuchara y transportadas a la estación de afino. Allí, manteniendo la temperatura mediante el aporte de energía eléctrica, se le agregan las aleaciones necesarias para lograr la composición química detallada por el cliente. Durante estas etapas, sistemas de control automático del proceso, junto con el apoyo del laboratorio central, permiten corregir las condiciones de composición química y limpieza del acero especificadas por el cliente. El acero líquido alimenta a la máquina de colada continua. La cuchara vierte el acero en un distribuidor que a su vez conduce al acero hacia los moldes. Estos tienen por finalidad solidificarlo con forma de barras macizas redondas. Se producen barras cuyos diámetros van desde los 148 milímetros a 310 milímetros. Cada año se producen más de 1.200.000 toneladas de barras de acero. Todas las barras son identificadas por un número punzonado sobre el extremo para su posterior rastreabilidad. Para iniciar el proceso de laminación, las barras se vuelven a cortar en trozos de menor longitud, llamados tochos, para ser introducidas en el horno giratorio. El horno es alimentado a gas natural y tiene un diámetro externo de 48 metros. Las barras toman la temperatura necesaria en una vuelta, lo que lleva entre 2 y 4 horas, dependiendo del largo y del diámetro de las mismas. La temperatura de salida es de 1250 grados. Lograda la temperatura de proceso, los tochos ingresan al laminador perforador en su primera etapa de laminación, donde son tomados por 2 cilindros bicónicos, de ejes alabeados y forzados a avanzar sobre una punta perforadora que guía la deformación plástica. Se obtiene así un semi-elaborado llamado perforado, que entra en la segunda etapa de laminación. Se introduce un mandril a modo de respaldo del diámetro interno. El conjunto pasa por varios pares de rodillos que reducen progresivamente el espesor de la pared. La precisión del proceso está garantizada por la medición online del espesor en distintas generatrices. Los semi-elaborados llegan finalmente a la tercera etapa de laminación y pasan por una serie de rodillos agrupados de A3 para calibrar sus dimensiones. Se obtienen de esta manera hasta 18.000 tubos diarios de óptimo control dimensional.
Bueno, este es Ingeniero, básicamente como se hace un tubo sin costura. ingeniero que- Nicolás, Dígame. disculpe un momento. Hay una pregunta en el chat, no sé, de parte del ingeniero Uriel Suaza. Dice, la Speed API 5B puede rechazar una conexión de un revestidor nuevo a pesar que se haya cumplido en su fabricación 100% 5CT. No es muy común, no es muy común, pero claro, o sea, tú siempre puedes rechazar a nivel de una inspección, puedes rechazar algo que esté, digamos, fabricado con la normativa. Siempre pueden haber defectos. Eh, no es no es muy común, pero pudiera pasar, ¿no? O sea, que alguien después te inspeccione bajo la 5B y consiga que la conexión tiene algún defecto. Sí, sí puede pasar. Puede también pasar que ni siquiera con la 5B, sino con la inspección visual. También durante el transporte puede ser que se dañe alguna conexión y la compañía de inspección que está revisando en el pozo puede rechazar un tubo que haya sido construido bajo 5CT. La ventaja que esto tiene es que, ¿cómo se llama? La inspección de conexiones no es tan complejo el sistema que se utiliza. Entonces, claro, o sea, tú la inspeccionas y si no pasa, no pasa. Así haya sido hecha como haya sido hecha. Eh, bueno, ¿hay alguna otra pregunta? No, ingeniero, ya puede continuar. Ok, entonces fíjense que aquí se hace primero una barra sólida que luego cuando está al rojo vivo se perfora, digamos se perfora por utilizar el término que usó y entonces se le hace el diámetro interno, ¿no? Claro, ustedes se tienen que imaginar que a la medida que hace eso se alarga, se va alargando el tubo, ¿no? Entonces básicamente con esos controles se garantiza el diámetro externo y el diámetro interno, que con los controles actuales realmente tiene un nivel de precisión muy bueno. O sea, realmente existe un control sobre esos diámetros y sobre la ovalidad del tubo. O sea, la tecnología de fabricación ha avanzado mucho en los últimos tiempos. Entonces, realmente el control de calidad de estos espesores de pared de los tubos es muy bueno y ya vamos a ver dónde nos afecta eso. El otro tipo de tubería que tenemos es la que se llama con costura, que este no tiene video, que digo, no tiene... no, este no es. Este no es.
Bueno, vamos a buscarla en la lámina. El otro tipo es el que es que se hace en una lámina, luego se dobla la lámina y finalmente se hace una soldadura. La lámina la van doblando a través de estos rodillos. Ingeniero, Bueno, hay otra pregunta en el chat, no sé si puede leerla, por favor, ingeniero, si le queda fácil, si no se la leo. Siente la déjame libertad. cerrar esto aquí. Ok. Ajá, ¿cuál es la...? Dice, soldadura o con costura como el coil tubing. Sí, es un proceso similar a ese. Claro, aquí con tamaños un poco más grandes. Entonces, pero sí, es el mismo proceso. Entonces, finalmente tenemos el tubo. Vamos a hablar del tubo nada más hoy y luego hablamos de la conexión. Entonces, el tubo que tenemos tiene marcado en el cuerpo del tubo varias cosas y tiene varios colores, tanto en la conexión como en el cuerpo del tubo. En la industria se acostumbra a especificar un tubo por el diámetro exterior en pulgadas, por el grado, que de eso vamos a hablar bastante en un rato, por el peso, que es en libras-pie, cuánto pesa un pie, y por la conexión. El peso en libras-pie es un indicador del espesor de pared. Entonces, porque otras industrias, en vez de usar peso, usan espesor de pared. Nosotros principalmente usamos peso, también en algunas ecuaciones utilizamos espesor de pared, pero el indicativo más claro que tenemos del tubo es
o sea, es peso en libras-pie. Y si ustedes ven, por ejemplo, en este tipo de estencilado del tubo, de este gráfico, aquí tiene el tamaño, aquí tiene el peso, aquí tiene el grado, N80, esta es la empresa que lo fabrica, aquí está la conexión, y está la longitud, el peso del tubo completo, el número, y hay unas bandas de colores. Así sale, digamos, el tubo nuevo. Entonces, si nos vamos ahora a la API 5CT, al anexo E, tiene muchos anexos, pero en este quería mostrarles algo, ¿no? Una de las cosas que tiene API normado son tamaños de revestidores. Hay más tamaños acá, en las siguientes páginas. Pesos de revestidores, que están acá en libras por pie. Este es el espesor de pared. Y los grados. No nos fijemos en esto por ahora, solamente quería mostrarles algunas cosas. Estos tamaños que están aquí son los únicos tamaños que se usan en la industria. No. Hay tamaños que no están normados por esta 5CT. ¿Estos grados son los únicos grados que se usan en la industria? Tampoco. Hay otros grados que no están normados porque se usan en la industria y no están normados por la API 5CT. ¿Estos pesos son los únicos? Tampoco. O sea, hay otros pesos que no son. Hay tubería que se denomina tubería no API y que solamente va a tener el control del fabricante. Pero hay varios casos donde las tuberías API no generan las condiciones para soportar las cargas que se esperan en el pozo. Entonces, cuando ustedes vean que aquí hay algún tamaño que ustedes necesitan y no está aquí, el fabricante asume su forma de construcción y su control de calidad sobre esa tubería. Entonces, vamos a ver que vamos a tener diámetros, pesos y grados. Y conexiones lo aparcamos para la próxima sesión. Otra cosa que norma API es la composición química que deben tener los distintos grados. Como pueden ver, estos son los grados que hay en API. En algunos casos, por ejemplo, en estos que tienen bajo valor de este número que ya vamos a hablar de él, solamente pone limitaciones del fósforo y el azufre, valores máximos, o sea, no pone ninguna otra limitación. Esto tiene mucho que ver con la metalurgia, la situación de la metalurgia, pero también nos sirve a futuro para la trazabilidad de los tubos. Ustedes cuando ellos hacen la barra metálica que se llama tocho, ellos le ponen un número. Entonces, cuando uno recibe los tubos, o sea, ese tubo tiene que tener total trazabilidad. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la composición química? ¿Y cuál es la especificación que él trae? Entonces, en algunos casos, cuando hay fallas, normalmente se vuelve a analizar la composición química a ver si hubo algún problema en la fabricación o si se confundieron los tubos, ¿no? También vamos a ver que hay algunos tubos que tienen algún porcentaje de cromo adicional que se resalta
Y lo vamos a ver en la etapa de cuando hablemos de materiales para la corrosión. O sea, para qué es el cromo, que es digamos, el más relevante, y los grados, cuándo se usan unos y cuándo se usan otros, ¿no? Entonces, todo esto está en API 5CT. El fabricante que esté haciendo tubos bajo esta normativa debe cumplir con esta composición química que tiene acá. El otro que es muy común es que los tubos vienen en rangos. Vienen rango 1, rango 2, rango 3. Y para casing, eso lo que implica es que el rango 1 de esta longitud de 16 pulgadas, de 16 pies a 25, de 25 a 34, de 34. ¿Para qué sirve esto? Básicamente para cuando vamos a comprar los tubos. O sea, nosotros por lo general los tubos se piden de un rango específico. Y por lo general el casing se pide de rango 3 y el tubing se pide de rango 2. Estas son más o menos los estándares de la industria y se usan esos tamaños por el tamaño del taladro, ¿no? O sea, de los sitios donde se puede acomodar el casing cuando se está corriendo y el sitio donde se puede acomodar el tubing cuando se está corriendo. Entonces, básicamente, esta es una información que también norma la misma 5CT y que se usa mucho en la parte de compra. Lo otro que tiene la 5CT para los grados, que es algo que es para la identificación, que ahora se han ido aumentando los colores y las líneas. Ahora hay color en el cuello, color en el cuerpo y a veces algunas marcas en el cuello o alguna línea en el cuello también. Entonces, este es solamente indicativo, pero esto es muy útil a la hora de poder organizar la tubería tanto en el patio como en el taladro, ¿no? O sea, que ya tú tienes, entonces, todos tus códigos de colores para poder identificar un tubo sin tener que hacer mucha investigación. Entonces, el grado, que es lo que veíamos aquí. Estos son los grados API. Cuando ustedes se consigan un grado que no es API, que es común que se use en la industria, sobre todo los tubos que son de alto colapso, hay muchos fabricantes que hacen tubos que resisten más al colapso que estos que estamos hablando, que estos que están acá. Ellos también le ponen un código de colores para su identificación, que por supuesto va a ser distinto a estos para poder identificarlos. Esto es lo que dice la norma y esto es un gráfico que conseguí para que lo pudiéramos ver en colores. Entonces, el grado. Que el grado es un elemento importante para el diseño. El grado es una letra más un número en PSI. O sea, este número que aparece aquí, 55, 55, N80, 80, 80, 90. Ese número significa este número por 1000 en PSI. O sea, realmente es 80.000. Y ya vamos a hablar de ese número porque ese número es el número que se usa más. Ese número tiene que ver con las propiedades mecánicas del tubo y en algunos tipos de tubos de su resistencia a la corrosión. También tiene que ver de algunas restricciones que hay en el proceso de fabricación y del tratamiento térmico, pero lo más importante de ese número es las propiedades mecánicas de ese tubo, porque en función de ese número es que vamos a hacer todas nuestras, bueno, no todas, pero casi todos nuestros cálculos para lo que resiste un tubo. Entonces, por ejemplo, el número N80,
El 80 significa 80.000 PSI de esfuerzo mínimo de fluencia, que por sus siglas en inglés es YP. Ese es el número que vamos a conseguir en la literatura en todos lados. Entonces, con ese número es que vamos a hacer cálculos. Y vemos, aquí vemos digamos, el fundamento teórico de la cosa. Este es un gráfico de esfuerzo de formación de un metal. O sea, cuando nosotros estiramos una barra de acero, que es con lo que normalmente se hace esa prueba, ahorita lo vamos a ver en un video, hay una parte donde la deformación es proporcional al esfuerzo. En esa parte, el material se comporta de manera totalmente elástico. De hecho, la pendiente es un valor constante, como ustedes pueden ver, porque es una línea recta y es lo que es el módulo de Young. Luego, hay una parte donde ya no es proporcional la deformación con respecto al esfuerzo aplicado, hasta que llega un punto donde existe ya una pequeña deformación plástica y luego existe una deformación que sigue aumentando hasta que llega al punto de máxima resistencia al esfuerzo. Inclusive después, al final, es cuando se rompe. Entonces, este esfuerzo mínimo de fluencia lo definió API como entre el 0,5% y el 0,65% de la deformación. Este es un valor que es la deformación dividida entre la longitud de la muestra. Entonces, esto lo definió API así. El ASTM lo definió como el 0,2%, pero trazando una línea paralela a la proporcionalidad. Entonces, el 0,5% API lo usa para estos grados que mostramos aquí, 0,6% al P110, 0,65% al Q125, que es el tubo más resistente que tiene API, y 0,70 al C110. Entonces, pero ¿qué es lo que les quiero mostrar aquí? Que nosotros diseñamos, o sea, la mayor cantidad de nuestras ecuaciones se basan en este valor. Y este valor es en este punto, que este punto está bastante lejos de la ruptura. Este punto todavía está lejos de la ruptura. Entonces, esto representa de que, claro, todas nuestras ecuaciones, los valores que nosotros tomamos como límite, intrínsecamente tienen un factor de seguridad. Porque, como pueden ver, el diseño, hay algunas industrias que diseñan aquí, a este punto. Porque en este punto todavía nos queda cierto margen de seguridad para la ruptura. La industria acordó diseñar en este punto que es calculado para estos grados en el 0 y para el resto en los otros números. Esta gráfica a veces no es tan limpia como se ve aquí. Esta es con una gráfica como para explicar bien el fenómeno. Les voy a mostrar cómo se mide cómo se hace la medición en el laboratorio. Este no es. Esa es otra fabricación de tubo.
Vamos a sacarlo de la gráfica. A ver si anda más rápido. Esta es una máquina universal de ensayos estáticos. Se puede hacer tensión, compresión, flexión, dureza, corte, cizalladura, dependiendo de los dispositivos que se puedan hacer, muchos ensayos más. Es una máquina hidráulica, funciona a través de un pistón, por eso la velocidad de ese funciona al área, es en megapascales por segundo. Este cabezal es fijo, este es móvil, entonces a la medida que vaya haciendo el ensayo, estas mordazas tipo B van a apretar más la probeta y el apriete será entonces a través de la fuerza, cada vez va a agarrar mejor. Este se va a desplazar hasta que llega el momento de ruptura de la probeta. Acá lo mismo, cuando hacemos compresión colocamos un envase e irlo apacharrando o aplastando dependiendo de lo que necesitemos. Y cambiando este plato por un dispositivo de apoyo, podríamos hacer flexión simple con 3 apoyos o con un apoyo también doble acá, que sería con 4 apoyos. Es una máquina que maneja una capacidad máxima de 120 kilonewton. Podemos regular las escalas. Se puede trabajar hasta 60, hasta 24 o hasta 12 kilonewton, dependiendo de la capacidad de la probeta que vayamos a reventar. La probeta en estas mordazas que son especiales para, en este caso, probetas cilíndricas. También hay otras mordazas para probetas planas. Esta es una probeta de más o menos 10 milímetros de diámetro. En este caso vamos a utilizar acero, entonces necesitamos un 9 en 2 que llega hasta 60 kilonewtons. Este es un acero ICISAE 1020 estructural. Es conocido en la industria civil porque es el que utilizan como sismo resistente para reforzar el concreto. También se trabajan deformaciones con este deformímetro mecánico y lo que hacemos es que amplificamos esa deformación de milímetros 2, 5, 10 y hasta 20 veces esa deformación. Se utiliza mucho estas amplificaciones más que todo en las zonas elásticas, donde las deformaciones son muy pequeñas, microdeformaciones, entonces para tener una deformación mucho mejor o más visible, se amplifica. Ya aquí manejamos las velocidades. Podemos colocar el ensayo manual o automático y lo normal es que trabajemos en velocidades entre 2 y 10 megapascales por segundo. Aquí podemos graficar tensión o compresión, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Si es compresión, entonces comenzaríamos de arriba hacia abajo, pero aquí en este caso de tensión, entonces comenzamos desde este cuadrante hacia la parte de arriba, donde nos mostraría en el eje Y fuerza en newton y en el eje X deformación en milímetros. Y comienza el ensayo amplificado 20 veces. Colocamos la velocidad de 2 megapascales por segundo y sabiendo el incremento de la fuerza. En este caso se utilizan kilonewton, que es la unidad internacional de fuerza. Y ahí se puede ir viendo que la deformación a la vista no se ve, pero si pudiéramos hacerlo con instrumentos especiales como micrómetros, sí podría determinarse. Ahí estamos en esa zona donde se puede medir elasticidad o la ley de Hooke. Vamos por 7 kilonewton, 8 kilonewton. Ahí casi estamos llegando al punto de excedencia que se ubica entre 25 y 30, donde el material deja de ser elástico, donde esa deformación ya no es recuperable después de ese punto. En este punto yo puedo descargarlo y el material se recuperaría, pero después no. Acá vamos a llegar, miren por acá, mírenlo ahí. Ya pasamos excedencia, ya estamos en zona plástica, ya ese material, si yo detengo el ensayo, ya tiene una deformación y esa le permanecería. Solamente recuperaría ¿cuál? La elástica, pero la plástica ya permanecería en la probeta. Ya vamos a llegar a la fuerza máxima, está a punto de comenzar a reducirse el área y a romperse la probeta. Aquí ya es donde tenemos de estar pendientes de la probeta, cómo empieza a hacer extensión, un encuellamiento y empieza a romper. Miren ahí, miren, empieza a estirarse. Bueno, eso les quería mostrar cómo se hace la prueba en vivo.
Claro, él está midiendo fuerza contra deformación en milímetros. Normalmente, como lo graficamos aquí, es esfuerzo, que es la misma fuerza esa dividida por el área transversal. Y la deformación que nosotros medimos es la deformación medida entre la longitud original de la pieza, ¿no? Entonces, lo que les quería mostrar era que nosotros, todo nuestro diseño va a estar basado en este valor que nos da API. Entonces, ¿cuáles son los esfuerzos que resisten los tubulares? Los tubulares están sometidos a esfuerzos de tensión, a esfuerzos de compresión, a esfuerzos de colapso, a esfuerzos de estallido, de torsión y de pandeo. Entonces, nosotros aquí, en estas 6 horas, vamos a ver principalmente estallido, tensión, colapso y esfuerzos combinados, porque estos esfuerzos no están solos. O sea, uno en el pozo no aplica tensión solo, porque cuando tienes un tubo dentro de un pozo, va a estar lleno de un fluido por dentro y por fuera. Entonces, ese fluido te genera presiones. Entonces, realmente al final del día va a ser un esfuerzo combinado. Compresión es un fenómeno más complicado, lo vamos a nombrar un poco. En el pasado no se tomaba mucho en cuenta. Ahora que tenemos mayor capacidad de hacer muchos cálculos, sí se puede tomar en cuenta. Colapso es, digamos, el más complejo de todos, porque el colapso tiene, y ya, yo creo que hoy no alcanzamos a hablar de colapso, pero en la próxima hablaremos bastante del colapso, porque el colapso, la forma como lo atacó API, es una forma que, si bien es cierto, en ese momento fue bastante, digamos, bueno, en ese momento no, ha sido bastante útil siempre. Desde el punto de vista computacional, hoy hay otras ecuaciones, pero todavía la forma clásica como se ha atacado se sigue usando porque ha sido probada durante más de 60 años y sigue funcionando. El estallido, que es algo que, digamos, es fácil de ver, o sea, se mete una presión y explota. La torsión, los casing en el pasado no estaban muy sometidos a torsión, ese efecto no era visto porque los casing, los revestidores no se rotaban. Entonces el efecto de torsión no era muy relevante. Hoy en día, sobre todo en los revestidores de producción, en aquellos revestidores donde la cementación nos interesa que quede muy bien, se trata de rotar el revestidor. Y los efectos de pandeo, sí es un fenómeno que también se venía viendo desde hace muchos años, sobre todo por los cambios de temperatura que ocurren a nivel de los pozos, puede ocurrir que la tubería se pandee. Entonces nosotros vamos a estar trabajando principalmente estallido, tensión y colapso. Y al final vamos a hablar de esfuerzos combinados. Entonces, hablemos un poco del estallido. Entonces ahora nos vamos de la API 5C3 a la API, de la API 5CT a la 5C3 o a la ISO 10400. Esta parte es bastante parecida. Y entonces, o sea, existen varias ecuaciones con las cuales podemos calcular el estallido de un tubo de una pared constante. Porque al final del día, como ustedes pudieron ver, estas tuberías tienen un espesor de pared constante. Al menos al momento de fabricarse. Al menos al momento de instalarse como tubería nueva en el pozo. Entonces,
API escogió una ecuación que se llama la ecuación de Barlow, que anteriormente se decía que era la ecuación de estallido. Ahora en la nueva 5C3 es la ecuación histórica de API. Y si ustedes pueden ver, entonces el estallido lo calculan multiplicando este factor, que ya vamos a hablar de él, por el esfuerzo mínimo de fluencia, el espesor de pared y dividido por el diámetro. Me faltó algo que me pasé por alto, pero que es importante también mencionar aquí. Que los fabricantes, cuando hacen un tubo, digamos P110, cuando hacen un tubo que tenga un esfuerzo mínimo de fluencia de 110.000, no quiere decir que todos los tubos tienen 110.000, sino que ese lote de tubos tiene como mínimo 110.000. Es decir, la gran mayoría de esos tubos van a tener más de 110.000, porque este valor es el mínimo. Entonces, como ustedes pueden ver, ya tenemos dos efectos que son conservadores en el diseño. Primero, el hecho de que diseñemos con el esfuerzo mínimo de fluencia. Y segundo, que el proceso de fabricación me va a dar una gran cantidad de tubos que van a tener más de 110.000. Entonces, como vemos, la ecuación de estallido es muy sencilla, porque es el esfuerzo mínimo por el espesor de pared dividido por el diámetro, multiplicado por este factor. O sea que este factor lo que dice es que a esta ecuación le quito el 12,5% del espesor de pared del tubo. O sea, mi T, que es el espesor de pared, le resto el 12,5% y de ahí viene el 87,5%. Porque esa es la tolerancia de fabricación que tiene el que hace los tubos. O sea, el fabricante tiene, según esta norma, 12,5% de margen. O sea, un tubo todavía que te entreguen y que su espesor de pared tenga una reducción de 12,5% es aceptado como un tubo nuevo. O sea, se puede aceptar todavía. Y entonces las ecuaciones los números que presenta API en las tablas como presión de estallido consideran ese factor, 0,85. Entonces, si vemos, tenemos que diseñamos con el esfuerzo mínimo, cuando todavía me queda margen para la ruptura, que el esfuerzo mínimo es el mínimo de los tubos y que la mayoría de los tubos va a tener más que ese esfuerzo mínimo. Y además aceptamos el 12,5%, que es un número que viene, no sé de cuál edición, pero viene de una edición bastante antigua, de la 5CT. Y hoy en día, los fabricantes pueden mejorar considerablemente esa reducción del espesor del 12,5. De hecho, usted si quiere, usted puede pedir o sea, que ya le vengan, en vez de que ponga la tolerancia a 12,5, lo ponga a 10% o inclusive a menos. Entonces, hay muchos tubos que van a tener un espesor de pared mayor que el 87,5%. Entonces ya tenemos tres factores que son relevantes en el cálculo, que me hacen que el resultado de esta presión sea conservador. Entonces, si hacemos algún calculito, si hacemos algún número, por ejemplo, que es uno de los primeros que estaba en la tabla, que es un casing, como dijimos, la especificación del tubo va a estar definido por el diámetro externo, el grado, el peso y la conexión.
Entonces, ponemos nuestros numeritos aquí. Aquí ponemos 55.000 y esto nos da 42.35 PSI. Eso sería lo que aguanta este tubo al estallido. Por lo menos no es lo que aguanta, pero es el valor que nosotros vamos a usar en nuestro diseño como límite. Porque ya sabemos que el tubo, o sea, si nosotros le metemos 42.035, no se va a explotar. El tubo no se va a explotar. O sea, va a empezar su camino de aquí hacia acá. O sea, si nosotros le ponemos, todavía me queda margen para la ruptura. Entonces, hacia adelante. Entonces, el diseño basado en este punto nos da 42.000. El valor que aparece en la tabla API, que creo que la tengo a continuación, no la tengo, no la monté, es 42.040. Por alguna razón está redondeado. Entonces, como pueden ver, este número tiene sus márgenes de seguridad. Posteriormente le vamos a poner un factor de seguridad adicional inclusive a este número. Entonces, esta es la ecuación histórica que ha usado API en todas las ediciones. Antes la 5C3 se llamaba Boletín 5C3. En la nueva edición, que es lo que viene a continuación, aparecen nuevas ecuaciones, aparecen nuevos valores que, si se quiere, digamos, son más o consideran otras condiciones. No es que son más precisas, porque claro, cuando Barlow desarrolló esta ecuación, esta fue una ecuación que en la literatura de la gente de materiales se habla como la presión de estallido para cilindro de pared delgada. Entonces, ¿por qué se usa esa terminología de pared delgada? Porque esto se usa para tubos, pero los tubos normalmente que se usaban en la época de Barlow eran tubos que estaban en superficie, que por fuera no tienen presión. Entonces solamente tienen presión para tanques cilíndricos como los separadores, que son, al final del día, es un cilindro de una pared delgada que tampoco tenían presión por fuera. Entonces, esta fórmula tiene su limitación de que no considera que tiene nada por fuera. Entonces, hay ecuaciones que existen también desde hace muchísimo tiempo, como la ecuación de Lamé, que también considera ya más un esfuerzo combinado, y que esta nueva versión de la 5C3 y de la ISO 10400 ya empiezan a introducir estas nuevas ecuaciones. Lo nuevo es que esto está en las nuevas versiones de las normas, pero estas ecuaciones son igualmente muy antiguas, ¿no? Entonces, las empresas definirán dentro de su política si continúan usando la ecuación histórica de API o las nuevas ecuaciones que la norma ya ha incluido. Ya se incluye el valor, se incluyen realmente 3 valores para estallido en la norma nueva, en la 5C3. Entonces, la parte computacional de esta son un poco más complicada, pero vamos a hablar un poco de ellas en la próxima sesión. Ahora, ¿cuáles son los otros puntos que debemos considerar en el estallido? Hasta ahora hemos visto los puntos conservadores en el diseño que tenemos por efecto de que cuando consideramos que
que el esfuerzo mínimo de excedencia es el valor mínimo que debe tener el tubo y que la mayoría de los tubos tienen más. Cuando le quitamos el 12,5% al espesor de pared, y pueden haber muchos tubos que estén por encima de este valor. O sea que tenemos dos elementos, además de que el esfuerzo mínimo per se ya nos da un factor de seguridad. Entonces, estos son los elementos conservadores de la ecuación. ¿Cuáles son los puntos que van en contra ahora de la ecuación? Cosas que ocurren durante la perforación. El desgaste de la tubería. Porque como ustedes pueden ver, esta ecuación es directamente proporcional al espesor de pared. Entonces, todo lo que yo desgaste la tubería durante la perforación me va a reducir mi capacidad de estallido. ¿Y dónde es el punto más crítico de desgaste? El estallido, ¿dónde es más crítico en el pozo? En los tubos que están más cerca de superficie. En los tubos que están, digamos, inclusive el punto más crítico va a ser en el tubo que está pegado al cabezal. Ese tubo, muchas veces el que se ve en superficie, que o no tiene ningún fluido por detrás, o el fluido que tiene, la altura es tan poca que no genera hidrostática para contrarrestar a la presión que tengamos por dentro que está tratando de estallar el tubo. Entonces, un fenómeno que puede ocurrir, sobre todo cuando no tienes bien alineado el talado, es que el drill pipe se coma, desgaste de manera no uniforme la pared del tubo del casing en un lado. Entonces, eso te reduce proporcionalmente la resistencia al estallido de ese tubo. Y eso puede ocurrir básicamente durante la perforación. Ahora que hacemos pozos principalmente direccionales, en el pasado el vertical era el convencional y el direccional u horizontal eran los no convencionales. Ahora es al revés. Ahora la gran mayoría de pozos que se hace son horizontales, desviados, y prácticamente los que no son convencionales, aunque ahora el término no convencionales está relacionado básicamente con el fracking, pero en cuanto al tipo de pozo, los pozos más raros hoy en día serían los verticales. Entonces, hay que estar muy pendiente del desgaste durante la perforación, de que no reduzcamos el espesor de pared del tubo, porque eso tiene una incidencia directa sobre la resistencia al estallido del tubo. El otro desgaste que puede haber en el pozo es por corrosión. Y entonces, si el primer desgaste ocurre a principio de la vida del pozo, porque lo estamos perforando, este ocurre durante la vida de producción del pozo. O sea, hay casing, hay elementos corrosivos que pueden ir desgastando la pared del pozo por erosión, por elementos contaminantes como el H2S, el CO2, los cloruros, que son, digamos, los tres elementos más populares para la corrosión. Entonces, esto también te puede hacer un desgaste de la pared del casing que tiene una influencia directa sobre el estallido. Entonces, el estallido, o sea, el desgaste durante la perforación, hay que tratar de minimizarlo. Los software, la situación es tan grave que ya los software te consideran la opción de incluirle un desgaste dentro del diseño. Porque puede ocurrir o al principio durante la perforación o
o durante la vida del pozo por corrosión. Entonces, ese es un punto a considerar relevante en la parte del estallido. Por lo general, el casing no es muy común que se utilice tubería usada, pero en algunos casos es posible que se utilice tubería usada, y entonces ahora viene la inspección de esa tubería, y sobre todo una de las cosas que va a haber que medirle a esa tubería que se recuperó de un pozo, el espesor de pared. El espesor de pared, porque entonces como eso ya se usó, el espesor de pared puede ser que no sea ni el original, ni el 12,5%, puede ser que sea un valor mucho menor. Normalmente, según una de las normas que mencionamos al principio, que no recuerdo el nombre, pero que tiene que ver con la inspección de los casing, entonces ahora se habla de rangos, o sea, sobre todo de 0 a 15% de desgaste, de 15 a 30, de 30 a 50, tienen distintas categorías. Entonces, esos desgastes medidos, ahora sí medidos, tenemos que recalcular cuánto es la presión de estallido para poder saber dónde podemos utilizar esa tubería o si la pasamos a chatarra, porque también si el desgaste de la tubería es muy grande, entonces habría que pasarla a chatarra. Es el mismo concepto que se usa para el tubing, para el drill pipe, pero ahí sí se utiliza más porque, o sea, utilizar tubería usada en drill pipe es lo convencional, y utilizar tubería usada en tubing es muy común. En casing es poco común, pero en algunos casos se usa. Cuando el desgaste durante la perforación debe ser monitoreado para evitar de que se desgaste. El desgaste por corrosión puede ser medido durante la vida del pozo con registros. Hay registros que miden o el diámetro interno y se calcula con el diámetro externo fijo, o miden de una vez el espesor de la pared de acero, y con eso se puede determinar la vida útil del pozo. Bueno, vamos a abrir entonces una sesión de preguntas. Ahora sí, esto era lo que yo les tenía para arrancar. La semana que viene hablaremos de las otras dos cargas, colapso y tensión, y esfuerzos combinados. Bueno, hablaremos de las tres la semana que viene, y cerraremos la parte de esfuerzo. Hablaremos de las conexiones, y la última semana espero poder ya entonces hablar de los casos de carga, o sea, cómo después que sacamos las ecuaciones, cuáles son las cargas que van a tener los revestidores en sus distintas etapas de la construcción del pozo. Entonces, bueno, no sé, las preguntas están acá o están... Sí, ingeniero, buenas tardes nuevamente. Entonces vamos a comenzar con la última pregunta que hicieron, ingeniero, y es de Ángel Pereira. Dice, buenas tardes, muchas gracias por tan buena presentación. En las operaciones de limpieza de pozo, ¿dónde se utilizan fluidos ácidos orgánicos que tanto afectan estos la integridad o durabilidad del casing? Bueno, no lo deberían afectar mucho, porque los ácidos utilizados llevan materiales anticorrosivos para evitar, para minimizar ese efecto. Si se usaran solos, si fueran muy peligrosos, y si pudieran reducir la vida útil del pozo. Acá hay otra de Uriel Suaza. Dice, con los CRT
se corroen los revestidores en rotación reciprocal y circulación. No sé si de pronto es una pregunta o una afirmación de Uriel Suaza. Bueno, sí, o sea, el sistema para rotar, o sea, hay distintos sistemas para rotar. Claro, el hecho de que cualquier cosa con que tú vayas a agarrar el revestidor, que tenga que apretarlo para poder rotarlo, porque tienes que agarrarlo fuertemente para poder rotar, va a generar, a menos que sea una goma, si es un contacto metálico, va a generar, digamos, una indexación ahí, o sea, va a generar una marca que sí afecta, digamos, un poco el tubo. No es mucho lo que afecta, no hay estudios realmente que digan cuánto puede ser el efecto de esa indexación de esa herramienta en el tubo. Lo que sí puede generar es que la corrosión cuando ve un defecto se afinca en ese punto. Y es lo que los ingenieros de corrosión llaman un holiday. Entonces, esas marcas que puede dejar la herramienta, si tenemos un ambiente corrosivo, sobre todo el CO2, que es el que es más propenso a generar pitting, en esas marcas, en esas deformaciones, el tubo sería más propenso a generar pitting. Pero tendrían que conjugarse que tuviéramos CO2, que tuviéramos que el fluido estuviera en contacto con eso, que las temperaturas, que tuviéramos el problema de la corrosión por CO2 primero. Para los otros efectos no he visto en la literatura que nos afecte de manera significativa. Listo, ingeniero. También queremos recordarle a todos los participantes que esta presentación va a estar subida en nuestro repositorio de YouTube. Aquí van a encontrar tanto esta capacitación y varias capacitaciones que son el cumplimiento y un requisito para que los ingenieros obtengan su licencia especial temporal. Entonces van a encontrar demasiado contenido que pueden ayudar a varios conocimientos. No sé si de pronto tengan otra pregunta. Bueno, aquí de Steven González. Es curiosidad, ¿qué se hace cuando falla un casing? Un casing. Casing, perdón. Sí, casing es el término en inglés, pero también es muy... Cuando falla un casing, o sea, puede hacer varias cosas, ¿no? Primero, depende de dónde falle, ¿no? Si falla muy cerca de superficie y no está cementado, una de las opciones que hay es cortar por debajo de él y recuperar esa tubería y ¿cómo se llama? Y bajar una nueva con una herramienta especial que permite, digamos, encastrarse en el punto de corte. Ese es una... O sea, por ejemplo, o sea, hay un caso histórico de una falla que tuvo BP en Alaska que explotó el tubo de arriba del casing, el que estaba en superficie. Afortunadamente el operador que estaba ahí salió bien. Se lesionó, pero no falleció. Y pudo volver a trabajar. Entonces, eso se puede reparar. O sea, puede recortar. Si tiene cemento, ahí sí ya es bastante complicado. Si tiene cemento, o sea, las empresas de servicios han desarrollado unas cosas que llaman casing patch, que es como un parcho que le ponen en la zona fallada. En la zona fallada. Eso es cuando estamos hablando fallas por estallido. O sea, estamos hablando de fallas por estallido. Sí, es posible que le podamos poner un parcho. El pozo A22 explotó por estallido de 16 pies. Ese, bueno, no lo conozco
Si quiere, no sé si puede abrir el micrófono y compartirnos la experiencia. No, que tú comentabas de un caso histórico en BP en Alaska. Yo sí Ajá. lo leí y se trataba del pozo A22. Ah, es el de Alaska. Sí, señor. Sí, no recordaba el nombre, pero que ese es un caso histórico, esa explosión que tuvo el pozo en superficie, porque 16 pies es ahí mismo, ¿no? De hecho, una de las cosas que hizo, claro, BP en esa fase recuperó la parte fallada, y le mandó a hacer análisis. Cuando es falla por colapso, es más complicada la situación. Porque cuando es falla por colapso, el tubo se cierra y probablemente se va a cerrar sobre la tubería de producción y entonces va a crear una situación muy complicada. Por lo general, si hay colapsos pequeños en la tubería, se puede tratar de utilizar unos equipos que son como unos expansores que lo bajan y lo van tratando de enderezar. Pero si el colapso es a nivel de que ya atrapó o se cerró completo, lo más probable que toque hacer es hacer un sidetrack. O sea, salir más arriba y hacer una nueva sección de pozo. O sea, colapso, a diferencia de estallido, colapso es más propenso a ocurrir en el fondo. Porque el colapso depende de la hidrostática externa. Entonces va a ser más fácil que ocurra en el fondo. Que ocurra. Cuando las bombas electrosumergibles empezaron a usarse, yo como tengo muchos años en este negocio, he visto toda esa historia, cuando empezaron a usarse y se pusieron de moda muy rápidamente, empezaron a colapsar pozos por ahí. Se empezaron a colapsar pozos a lo loco por todas partes porque, claro, anteriormente con las completaciones existentes, el anular estaba o lleno de un líquido por encima del packer o con un gas a presión. O sea que siempre íbamos a tener de alguna manera una hidrostática en ese anular. A raíz de que empezamos a meter bombas, se empezaron a bajar los niveles de sumergencia, o sea, el nivel de fluido en el anular, y entonces empezaron a colapsar revestidores viejos también, que eso fue muy común. Ya después se empezó a considerar eso dentro del diseño de los revestidores. No sé si tengan más preguntas, como aquí acabamos de poner el chat, toda esta información del primer bloque de esta capacitación lo encontrarán en nuestra página en YouTube. Entonces aquí acabaron de poner el link. Tenemos otra pregunta, ingeniero Nicolás, de Jorge Briñez. Buenas tardes. Al roscar el casing dependiendo de la fabricación del tubo, ¿o hay un torque específico al grado del tubo? Hay un torque específico. Al roscar el casing, dependiendo de la fabricación, hay un torque. Sí, o sea, no sé si te refieres al torque que vamos a usar en el futuro para apretar el tubo. Ok, sí. Sí, o sea, sí es función del grado. Porque el torque al final del día es función de la resistencia del tubo. Entonces, en las tablas de torque, cuando tú busques una tabla de torque, va a depender del espesor de pared, va a depender del grado. Eso van a ser los valores de apriete. No sé si tengan más preguntas, dudas, inquietudes hacia el ingeniero Nicolás.
pues parece que no. Entonces, queremos recordarle que la segunda capacitación, el segundo bloque de esta capacitación será el 6 de octubre en el mismo horario, de 3 de la tarde a 5 de la tarde, por este mismo link que se conectaron. Y el tercer bloque, ya para la finalización de esta capacitación, será el 13 de octubre en el mismo horario y en el mismo link. Entonces, muchísimas gracias. Luis Enrique dice que excelente conferencia, muchísimas gracias. Entonces, no sé si tienen más preguntas, dudas y inquietudes. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por escucharme durante tan largo tiempo, porque ahora con esta vida online es más difícil la situación que cuando era en vivo, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Entonces, recuerden que todo esto lo van a encontrar también en YouTube y recuerden asistir a la segunda capacitación, el segundo bloque de esta capacitación. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde.